En este día vamos a estudiar parte del capítulo 6, no lo vamos a terminar todo, pero le he puesto por nombre para recordarnos oídos incircuncisos. Y vamos a ver de qué se trata. En el capítulo 5, el Todopoderoso había estado buscando solo una persona que hiciera lo justo, que fuera justa, para no destruir la ciudad de Jerusalén. Como ya lo sabemos, y lo vuelvo a repetir, vino la destrucción a Judá. ¿Eso qué significa? Que no encontró ni uno, ni uno. Y eso trajo un castigo. Los llamó al arrepentimiento, ¿verdad? Pero aún así no quisieron escuchar y por eso llama a un remanente a que huya. En el capítulo 6 le va a decir a un remanente que huya de Jerusalén. Esto es una sombra profética de lo que después el Mesías, Yeshua, le diría a sus discípulos. Cuando vean la ciudad rodeada, huyan a los montes. No se queden ahí. Escapen por su vida. Vamos al capítulo 6 de Jeremías y vamos a ver qué dice el Todopoderoso a través del profeta. Huid. Versículo 1. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y toquen shofar, toquen bocina en Tecoa. Alcen por señal humo sobre Bet-Akerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Como el Padre Eterno ve que en Jerusalén no hay quien haga lo justo, entonces llama a los hijos de Benjamín, les dice que huyan, que escapen de ahí. ¿Por qué? Porque viene la calamidad, porque viene la destrucción. Toquen bocina, toquen el shofar, pero no para reunirse en Jerusalén, para salir de ahí. Y luego dice que alcen por señal humo sobre Bet-Akerem. Bet-Akerem es la casa de la viña. Acuérdese que Israel en Isaías fue comparado ya con una viña que el Padre Eterno había plantado y que la cercó, la limpió, la plantó buenas vides, pero lo que dio fueron uvas silvestres, uvas del campo, para que me entienda, uvas agrias, uvas que te escaldan, que te queman la boca cuando tú las comes. Entonces dicen, alcen por señal humo. En otras palabras, hagan una llamarada, hagan humo como señal, ¿verdad?, de que la destrucción viene ¿de dónde? Del norte de Israel, de lo que es Siria, porque venían sobre esa región los babilonios, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Dice en el versículo 2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Habla así de la ciudad, de los descendientes, de los que habitan ahí, la bella y delicada. Hablando de que, por ejemplo, una mujer de la realeza, de la gente noble, de los que son ricos, siempre son más cuidadosos en su vestir, en su aseo, y por lógica se miran más bellas que una persona que anda toda sucia, que anda toda ropa rotita, ropa que no es ropa especial de marca. Pues por lógica se mira mejor una persona de la alta sociedad, simplemente por la manera de vestir. Y el Eterno compara eso, dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Dice en el versículo 3, contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Con los ejércitos de Nabucodonosor,
venían no solamente babilonios, venían otros reinos que él había conquistado y se le unieron. Entonces es por eso que venían conquistando todo lugar que pisaban, hasta Egipto incluso llegaron a conquistar. Pero aquí habla de pastores, jefes de ejército, jefes de diferentes países que se unieron y que venían, dice, como pastores y con sus rebaños. Y cada uno se iba a asentar ahí. No es que venían pastores de ovejas, no, habla de ejércitos. Ejércitos que venían a destruir, a quedarse ahí, a poner su vivienda ahí. Y nos dice en el verso 4, anunciad guerra contra ella. Bueno, me voy a detener un poco en el verso 3. Antes de todo esto, el Todopoderoso les había enviado pastores para que apacentaran las ovejas, para que reunieran las ovejas de Israel. Bueno, no quisieron escuchar. La ciudad, la gente, no quiso escuchar. ¿Qué trae ahora el Eterno? Otro tipo de pastores, que son todo lo contrario, que estos vienen a llevar cautivas las ovejas, a matar las ovejas, a destruir las ovejas. Y eso le va a pasar a cualquier pueblo que se llama pueblo del Eterno y que el Padre le esté advirtiendo que cambie y no lo haga. Ok, le va a enviar pastores, le va a enviar profetas, le va a enviar maestros, le va a enviar evangelistas para que escuchen el mensaje. Pero si el pueblo no escucha el mensaje, va a venir otro tipo de pastores. Pastores que destruirán el rebaño, que acabarán con ellos, que los dispersarán. Y nos dice en el verso 4, anuncien guerra contra ella. ¿Contra quién ella? Contra Jerusalén. Levantaos y asaltémosla al mediodía. ¿Quién está diciendo esto? Los pastores que vinieron a hacer la guerra. No vienen a pastorear, estos vienen a hacer la guerra. Levantémonos, asaltémosla a mediodía. Y luego hacen un lamento. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. O sea, llegaron y aparentemente era tarde para iniciar la guerra, para iniciar la toma de la ciudad. Pero dice en el verso 5, como quiera que sea, levántense y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Lo normal era pelear de día, porque veían dónde estaba el enemigo, veían la manera, la estrategia de cómo enfrentarlos. Aquí, sin embargo, dice, hagámoslo aún de noche. De noche la vamos a destruir sus palacios. Y dice en el verso 6, aquí está diciendo algo importante, porque así dijo el todopoderoso Adonai Sebaot, el Eterno de los ejércitos, que dijo, corten árboles y levanten vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. En Deuteronomio, capítulo 20, el Todopoderoso les había ordenado a su pueblo Israel que cuando fueran a la guerra no cortaran ningún árbol que diera fruto. Porque les dijo, los árboles no son sus enemigos de ustedes. Los enemigos son los de la ciudad. Todo árbol que dé fruto, déjenlo ahí. Porque después van a comer de ese fruto. Solamente corten árboles que no sean frutales. ¿Para qué? Para que con esos pudieran construir los baluartes que le llaman, los palos grandes con los que pegaban a las puertas, a los portones de las ciudades, con los que destruían, con los que lanzaban piedras grandes, con los que lanzaban petróleo, aceite hirviendo. Todo eso es la manera como hacían la guerra. Bueno, ahora el Padre Eterno dice, corten los árboles. Aquí, pues ellos no les iba a importar qué tipo de árboles fueran los que hubiera. Los iban a cortar para destruir ¿a quién? A la ciudad. Pero la pregunta es, ¿por qué la iban a destruir? Y el mismo texto nos dice la respuesta, la misma palabra. Dice, porque ella está llena de violencia. Qué triste
Cuando el pueblo, que nos llamamos pueblo del Eterno, empecemos a pelear y hacer la violencia entre nosotros mismos en lugar de procurar la paz. Qué triste cuando llegue ese momento. Qué triste cuando llegue ese tiempo en que nosotros mismos, el pueblo, nos estemos mordiendo unos con otros, peleando unos con los otros en lugar de buscar la reconciliación y la paz. Dice el verso 7. Ya nos dijo en el verso 6 que va a ser destruida Jerusalén porque está llena de violencia. Verso 7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, nunca deja de fluir sus aguas, así ella, la ciudad de Jerusalén, nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Una fuente, usted las ha visto, a veces están en los restaurantes, en los centros comerciales, todo el tiempo está lanzando el agua y brotando el agua, para eso es la fuente, para que esté corriendo el agua y brotando y saltando y que la gente lo vea, porque vean cómo está saliendo de la fuente. Bueno, así, de esta manera, dice el Todopoderoso, así como una fuente, todo el tiempo, continuamente, está sacando el agua y la está aventando, la absorbe y la vuelve a aventar, así, pone un ejemplo de Jerusalén, dice, así ella, todo el tiempo está llena de maldad, no dejan de hacer la maldad, no paran de hacer la maldad, no dejan de hacer lo malo, no dejan de hacer la injusticia, de robar, se oyen en ella robo, injusticia. ¿Qué es la palabra del Eterno? Justicia. Es justa, santa, buena. Practicarla nos hace practicar la justicia. Cuando ignoramos la palabra del Eterno, estamos practicando nuestra propia justicia. Y ve a las naciones, ve a México, voltea hacia México, vea las noticias. Cada pueblo quiere practicar la justicia a su manera. Y vea cómo están las cosas. Este país donde estamos viviendo quiere practicar la justicia a su manera. Nos hemos olvidado de lo que está escrito en la palabra. Esta nación se ha olvidado de las bases donde asentaron las leyes de este país. Ahora se está queriendo implantar una justicia que es del hombre, pero esa justicia es injusta. Esa justicia es todo lo contrario. Se vuelve injusticia y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en Jerusalén. No se practicaba la Torá, se practicó la ley de los hombres, se practicó lo que los reyes dijeron, se practicó lo que los príncipes decían, lo que los maestros decían. Es entonces tiempo, amados hermanos, de que nosotros tengamos cuidado de hacer las cosas bien para el Eterno, practicar la justicia. ¿Y qué es la justicia? El Mesías lo dijo claramente. Ustedes pasaron por alto lo más importante de la Torá, de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces en la Torá encontramos la justicia para no robar, para no hacer la maldad, para ser sanados. La palabra es para ser sanados. En uno de los salmos dice, envió su palabra y los sanó. Parece que es el Salmo 107. Envió su palabra y los sanó. Amados hermanos, entonces nosotros deberíamos ser sanados también. Entonces, bendito el Padre Eterno, pero mucho del pueblo está enfermo. ¿Por qué? Por lo mismo de que no hemos querido corregirnos. Así como le dice en el verso 8, corrígete, vuélvete, enmiéndate, Jerusalén. ¿Para qué? Para que no se aparte mi alma de ti, para que no deje de amarte, dice el Todopoderoso, para que no deje de protegerte, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Por cientos de años, Jerusalén fue un desierto. Dejó de ser una ciudad. Y antes de esto, había pasado también en aquel entonces. El Padre Eterno le dijo, corrígete. Y nos dice a nosotros también, corrígete para que no me aparte de ti. Para que no me aleje de ti. Para que no te conviertas en un desierto, en tierra inhabitada. ¿Saben lo que se siente cuando quieres buscar del Eterno y no sientes nada?
Es como si estuviéramos en el desierto. Es como cuando está el sol en su máxima potencia y estás trabajando y tomas agua y el agua no te sacia, sientes que no te quita la sed. Así lo mismo es cuando el Eterno se ha alejado, cuando ha dejado una vida, cuando se ha apartado de una vida. Por más que busques, el gozo no se va a encontrar. Dice el verso 9, así dijo el Todopoderoso, Adonai Sebaot, el Rey de los ejércitos. Del todo rebuscarán. ¿Quién? Los pastores que vinieron a destruir. Rebuscarán como a vid el resto de Israel. No nada más Jerusalén. Van a ir a buscar el resto. En las otras ciudades, en los otros pueblos. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. No sé si usted alguna vez fue allá en México, en su país, a donde ya cosecharon y decían lo que quedó es para la gente necesitada. Y va la gente y empieza a buscar lo poco, porque siempre se queda algo por ahí. Lo poco que dejaron. Y ya eso es tuyo, eso es rebuscar. Eso es como cuando alguien está rebuscando lo último. Dice, en los sarmientos, hablando de las uvas, de la viña. Y luego dice, ¿a quién hablaré? Versículo 10. ¿A quién le hablaré? ¿A quién le amonestaré para que oigan? Lo mismo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 28. ¿A quién se le hablará la ciencia? ¿A quién le hablaremos la doctrina? ¿A los niños? ¿A los niños de pecho? ¿Por qué? Porque los adultos ya no querían escuchar. Los que tenían la posibilidad de escuchar, ya no escuchaban. Aquí Jeremías hace la misma pregunta. ¿A quién hablaré? Y amonestaré para que oigan. ¿Y qué dice? He aquí, dice el Todopoderoso, que sus oídos son incircuncisos. Bueno, se habla mucho de incircuncisos. En las congregaciones se habla mucho de incircuncisos. Y gente incircuncisa. Israel le llama a todo lo que no es Israel. Judá le llama a todo lo que no es judío, le llama incircuncisos. ¿Pero qué es un incircunciso de oídos? Porque el Eterno dice, he aquí sus oídos son incircuncisos. Si nos paramos ahí, podríamos imaginar cualquier cosa nosotros y decir, bueno, aquella persona es incircuncisa. ¿Por qué? Porque no escucha lo que yo digo. ¿Pero qué es una persona incircuncisa de oídos? Vamos a ver lo que dice el texto. He aquí, después de la pregunta que dice, ¿a quién hablaré? Versículo 10 dice, ¿a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. ¿Y qué dice? Y no pueden escuchar. ¿Escuchar qué? La palabra del Eterno les es cosa vergonzosa. No la aman. Aquí me voy a detener. ¿Cuántos de los que estamos aquí y de los que me estén escuchando pueden decir, amo al Todopoderoso? ¿O sí? ¿Y su palabra? Cuando un predicador te dice, ese Viejo Testamento no sirve para nada, es palabra desechada. Y tú dices amén. Tú estás amando al predicador y no a la palabra. Tú estás amando al hombre y no a la bendita palabra. Te es cosa vergonzosa. Pero es que eso ya pasó, es que eso no existe. Bueno, si no existe, no uses la palabra del Eterno. Ni para tus bendiciones. Ni para decir que eres bendito. No lo uses, porque entonces no es para ti. Unos oídos incircuncisos son oídos que no pueden escuchar, que no quieren escuchar la palabra del Eterno. Tú se las puedes presentar, les puedes decir, mira, esto es palabra del Eterno. Viene otro que dice, no, yo tengo una nueva revelación. Es así. Cuando prefieres escuchar otra cosa que no es palabra del Eterno, tenemos oídos incircuncisos. Y estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque no vamos a amar la palabra. La vamos, y si no la amamos, la estamos despreciando. Y si la estamos despreciando, nos avergonzamos de ella. Ella no es lo que amamos, no es lo que queremos. Tristemente, hoy en día, la congregación del Mesías está dejando de amar la palabra del Eterno. ¿Qué está sucediendo entonces? Se están volviendo incircuncisos los oídos. Es hora de volver
no al judaísmo. Es hora de volver, no a las raíces hebreas. No vuelvas ahí. A la palabra del Eterno. A la palabra del Todopoderoso. A la palabra del Santo y Bendito. Y vea lo que dice el Eterno: como no se ama su palabra, como es cosa vergonzosa, como se tienen oídos incircuncisos. Vea el verso 11. Por tanto, ¿qué dice? Estoy lleno de la ira del Eterno. Él mismo dice: estoy lleno de la ira mía, de la de Él. No hay una ira más grande y más terrible que la ira del Todopoderoso. ¡Ay! Del día del Eterno. ¿Por qué? Día de ira, día de juicio, día de calamidad, día de tinieblas, día de lloro y de lamento. El Eterno dice: estoy lleno de la ira del Eterno, estoy cansado de contenerme. ¿Cuántas veces quiso traer juicio por la oración de alguien? Porque alguien clamaba, se detenía, se contenía. Lo mismo sucede hoy. Ha contenido su juicio. Estoy cansado de contenerme. La derramaré. ¿Qué cosa? Su ira. La derramaré sobre los niños en la calle. Y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer. Tanto el viejo como el muy anciano. Niños, jóvenes, hombres casados, mujeres, los hombres viejos y los bien ancianos que apenas podían caminar. Todos ellos serán presos, dice el Todopoderoso. Y sus casas, ¿qué le va a pasar a sus pertenencias? ¿Qué le va a pasar a todo lo que tenían? Sus casas serán traspasadas a otros, a los que vinieron, a los pastores que vinieron a destruir. Sus heredades, la tierra que era su heredad, sus casas que eran su heredad, y también sus mujeres. Si hay algo terrible para un ser humano, es perder su familia. Que le quiten, que le maten su familia. Porque dice el Eterno: porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Todopoderoso. Porque desde el más chico de ellos, en el verso 13, hasta el más grande, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿qué sucede? Cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿A dónde había caído todo? ¿Cómo estaba la situación? Hoy en día no estamos exentos de eso. Prenda la televisión. ¿Cuánto se oye en las noticias? Vea Facebook, vea YouTube. ¿Cuánto se oye de predicadores que estamos vendiendo? Nos estamos vendiendo. Estamos queriendo vender la palabra del Eterno. Se está queriendo vender la bendita instrucción del Todopoderoso. Los jóvenes, los niños, todos, dice, más chico de ellos hasta el más grande, cada uno busca la avaricia. Solo yo, tener más para mí. Los demás, el necesitado, a ver cómo le hace. El profeta, el sacerdote, vivían engañando. ¿Para qué? Para que la gente les diera dinero. Hoy sucede lo mismo. Predicadores falseando la palabra. ¿Para qué? Para que la gente les dé dinero. No se conforman con lo que ganan. No se conforman con lo que el Padre Eterno de misericordia les da. No. Tienen que torcer la palabra para que la gente se sienta emocionada y les dé dinero. Qué terrible mal. ¿A dónde hemos llegado? Todos son engañadores. Todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Shalom, Shalom. Pero ¿qué dice el Eterno? No hay paz. No puede haber paz cuando nos hemos olvidado. No puede haber tranquilidad. No puede haber calma cuando nos hemos olvidado de la palabra. Cuando tenemos oídos incircuncisos. Cuando hemos olvidado lo que el Eterno nos mandó a hacer. Cuando hemos olvidado exaltarle. Cuando hemos olvidado predicar. No hay paz. No la tenemos. Deja de cantar, hijo, y vas a ver cómo no tienes paz. Deja de hacerlo. Deja de ministrar, hermano, y vas a ver cómo no hay paz. Porque no la encontramos. La paz la encontramos haciendo lo recto, haciendo lo correcto. Y hace una pregunta, y ya voy a terminar. Hace una pregunta al Todopoderoso. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Se avergüenza?
El predicador se avergüenza después de haber predicado una mentira y se da cuenta que predicó una mentira. No, ¿sabe por qué? Mira cuánta ofrenda nos dieron, mira cuánto nos dieron. Ah, pastor, ¿cuándo me invitas otra vez, pastor? La próxima semana vamos a levantar otra ofrenda especial. La próxima semana vamos a hacer algo especial. Y todos, de una o de otra manera. Ahí están los sobres. Aquí están los sobres. Tome su sobre. Es ofrenda especial para el Eterno. Y etcétera. Es ofrenda de engaño. Porque están engañando a la gente. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Es como si la doctora Iris llegara y usted tiene roto el brazo y nomás te pone un curita. Eso es curarla con liviandad, la herida. ¿Se va a sanar? No. Tiene que ponerle yeso. Tiene que sanar bien, tiene que echarle alcohol. Tiene que ponerle antibiótico para que esa herida no se infecte. Hacer algo especial para que esa herida sane. No nada más es por fuera. No nada más es, bueno, hagamos una oración, vamos a tener la victoria, vamos a vencer a los enemigos. No, tenemos que hablar la verdad, y la verdad es la bendita palabra del Todopoderoso. La verdad es el Mesías, Él no miente, bendito sea su nombre, exaltado sea Él. ¿Se han avergonzado de haber hecho la abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera saben tener vergüenza, por tanto caerán también. ¿Quién? El profeta mentiroso, el sacerdote mentiroso, el predicador mentiroso, caerán entre los que caigan cuando los castigue, dice el Todopoderoso. Verso 16 dice, así dice el Eterno, párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas. No cuáles son los caminos, cuál es el buen camino, y anden por él, y es entonces que van a hallar descanso para su alma. Mientras no va a haber. ¿Pero qué dijeron? No lo haremos, no queremos ese descanso. ¿Qué querían entonces? Seguir haciendo lo malo. ¿Se han avergonzado? No, no se han avergonzado. Ni siquiera supieron tener vergüenza, no saben tener vergüenza. Oye, tenemos que hacer otra reunión. Aquí en la ciudad tenemos que traer más predicadores. ¿Para qué? Para sacar más ofrenda. Para quitarle más al pueblo, para pedirles más. Ni siquiera saben tener vergüenza, por eso caerán. Ni siquiera el profeta será librado. Ni siquiera el sacerdote será librado. ¿Qué tienes que hacer, sacerdote? ¿Qué tienes que hacer, predicador? Pregunta, ¿cuál es el buen camino? Búscalo. ¿Y sabe qué? Hoy no le voy a decir cuál es el buen camino. Pero si el Eterno me da vida y tenemos vida, la próxima semana le voy a mostrar con las Sagradas Escrituras cuál es la senda antigua. Y a eso sí quiero que vuelvas. No a las llamadas raíces hebreas. No a las llamadas sendas antiguas donde se están peleando unos con otros por su doctrina. Volvamos a la senda antigua. Volvamos a la bendita palabra del Eterno. Volvamos, porque si no, no hay paz. No hay shalom. No hay tranquilidad. Por lo menos tengamos vergüenza si hemos hablado, si hemos predicado cosas erradas. Es hora de pedir perdón y empezar a preguntar. Párate, predicador, párate, detente. Y no nomás digas que tu religión es la senda antigua. No. ¿Qué es la senda antigua? ¿Cuál es la senda antigua? ¿Cuál es el camino antiguo? ¿Quieres saberlo? Estate pendiente, porque la próxima semana te probaré con la palabra cuál es la senda antigua. Y si tú quieres volver a ella, necesitas dejar de hablar mentiras. Necesito dejar de entretenerte nada más, de sobarte, de curarte la herida por encima y volver a la bendita palabra. Padre Todopoderoso, no quiero caer con los que caigan. Quiero mantenerme firme. Quiero mantenerme de pie. Y si me das vida, quiero seguir predicando tu bendita palabra. No la palabra que a mí me parezca bien. No el mensaje que a mí me parezca. Qué tremenda profecía la de este profeta. Qué tremenda palabra la que has estado hablando a nuestra vida. Y no es que yo la estoy torciendo, porque vamos
sistemáticamente, verso por verso, texto por texto, renglón por renglón, línea sobre línea, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Solo un poquito aquí y un poquito de allá. Pero eso es lo que estamos predicando, para que tu palabra corra y sea glorificada. Envía la lluvia, envía tu palabra a esta ciudad, envía tu palabra a este lugar, para que ella, Señor, dé fruto. Haga que tu pueblo produzca fruto. En el nombre bendito del Mesías, Yeshua. Amén. Que tu vida sea bendita, que seas libre, que seas bendecido por la palabra del Todopoderoso. Amén.